Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de volver a encontrarnos con un amigo. ¿Dónde está Jorge? En Jacksonville, Jacksonville University. Jacksonville University. A ver, geográficamente, ¿dónde se ubica? Y es una ciudad territorialmente la más grande de Estados Unidos. Creo que hay una más grande en Alaska, pero está al norte, en el ángulo del Océano Atlántico y el río Saint John o San Juan, contra Georgia. Contrario. Jorge, hay varios son los temas que veníamos pensando y que veníamos acumulando para conversar hoy. Y bueno, vos sabés que te voy a contar una cosa increíble. Estuvimos comiendo una parrillada acá en Palermo, una parrillada muy chiquitita, seis, cinco mesas, pocas. Y el mostrador íntegro tenía una frase de Eduardo Galeano. Me Eh, imaginé. qué, qué increíble, porque esto es como transitó hacia lo popular, Eduardo. Sí. 10 años Incluso, hace que falleció. sí, incluso tal vez habrás visto una respuesta de lo que sería el equivalente a la Cancillería china, mencionando, haciendo referencia muy sutil a la historia latinoamericana bajo la égida estadounidense, anglosajona. Bueno, estadounidense se refería más específicamente. Y mencionó dijo la frase de las venas abiertas de América Latina. No dijo Galeano, pero es algo que nuestro querido amigo y hermano, ha trascendido fronteras no solamente geográficas, sino temporales. Yo nací a las 8 de la mañana y me acuerdo bien porque esa fue la única vez en que me desperté tan temprano. Fue en 1940, ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo no esperaba nada bueno. El pronóstico se confirmó, fui un inútil total. Quise ser santo, quise ser jugador de fútbol, quise ser artista, pintor, un desastre. No tuve más remedio que ser escritor, y en eso ando todavía. En el camino publiqué muchos libros, perdí mucho pelo, pero ninguna idea, lo que no está tan mal si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Bueno, vos fuiste amigo de él, ¿no? Contanos un poquito tu vínculo. Sí, yo no sé cómo se dio, yo sospecho que yo lo contacté primero. Él leía mucho La República y bueno, no leía mucho, pero sí que me dijo que leía La República y siempre me comentaba mis artículos de La República. Creo cuando no sé si fue cuando se fue Fasano o algo así que ya dejaron de publicarme y tampoco yo hice ningún esfuerzo por restablecer contacto. Pero desde el 2000, no, perdón, no, desde el año 1997 comencé a publicar por ahí. Creo que fue Carlos Santiago que me había hecho. Me había publicado unos cuentos. Él tenía una revista, era Bitácora y otras, y ahí empezamos. Entonces, con el tiempo, ese espacio común, yo me vine a Estados Unidos por la crisis del 2001-2002 y comenzamos a tener contacto con Eduardo. Entonces, yo luego, pero muy frecuente, además siempre con un buen espíritu de amistad, eso que uno siente. A veces tenemos ustedes saben, un vecino, un colega, y pasan 20 años y no pasa nada entre esas dos personas. Y por ahí encontramos a alguien que en el primer día, el segundo día, ya lo sentimos amigos. Y eso fue lo que me pasó con Eduardo. Y siempre muy abierto y siempre preguntando y quería saber de acá. Él, preguntaba, quería extender algunos artículos que aparecían ahí en la República. Todavía conservo muchísimos emails de él, de cientos probablemente. Otros no, porque otros fueron para cuando yo trabajaba en la Universidad de Lincoln. Cuando me fui de allá se borraron todo. Lo mismo en Georgia, en la Universidad de Georgia se borraron todos esos emails.
pero los del Gmail los conservo. Y luego yo hice una tesis en la Universidad de Georgia analizando cómo el lenguaje era un campo de batalla de los distintos grupos sociales, políticos, etcétera. Básicamente me impresionó un cartel que decía Race Mixing is Communism, es decir, la integración racial es comunismo. Y como yo venía de la ciencia más bien, o por lo menos hice quinto científico y después arquitectura, estaba más acostumbrado al proceso de deducción, inducción, pero esto me sorprendía cómo se definía algo que A es igual a B. Y empecé ese trabajo, las primeras 150 páginas eran más bien analítica, no súper abstracta, pero analítica, y la otra mitad era un contraste entre las venas abiertas de América Latina y las raíces torcidas de América Latina, una de Eduardo y otra de Carlos Montaner. Eh, que algunos incluso me cuestionaron, ¿para qué usaste de Carlos Montaner? Porque realmente es un libro bastante mediocre. Y sí, pero es muy popular y probablemente promovido por la CIA, así como, ¿te acordás de aquel manual del idiota latinoamericano? Que el trío Los Panchos le decía, donde estaba el hijo de Vargas Llosa. Vargas Llosa incluso hizo todo un prólogo. Se difundió, hasta Carlos Menem lo promocionaba, etcétera, como una Biblia. Y ahora está claro, bueno, no está claro porque no tenemos la documentación, pero sí sabemos el modus operandi cómo las agencias secretas promovían determinados libros y trataban de hundir a otros. Y eso es, la Raíces Torcidas de América Latina me sirvió para contrastar. No solamente porque habla de las venas abiertas de América Latina, las raíces, era de hecho un contrapunto. Y ahí continué aún más con la amistad con Eduardo. Y incluso hasta hoy visito a su viuda en la famosa casa que todos conocen ahí de Montevideo. Y él estuvo, la vez que estuve con él, así montones de horas, vino a presentar el libro Espejos, ese libro tan bonito. También que le hice algunos comentarios en la contratapa para Milenio en México y luego lo pusieron ahí en la contratapa. Eh, y vino a presentarlo, Eduardo vino a presentarlo acá será agosto 2009, fue el 2009, podía ser agosto, yo estaba en clase, así que debía ser agosto. En Lincoln University viajé hasta Filadelfia, de hecho pasaba por ahí siempre, todos los días. Y, y primero estuvimos tomando cerveza en un bar que además cuando nos dimos cuenta, estaba a la vuelta del hotel, ahí en Filadelfia. Y cuando miramos y decía Bar Cuba Libre, pagamos y nos fuimos de ahí. Y por prejuicio ideológico. Y entonces yo agarré el auto y nos fuimos con un GPS, divagamos Filadelfia hasta que encontramos un restaurante, también nos morimos fríos, salimos, terminamos en una especie de bar pizzería. Y ahí estuvimos más de 5 horas, casi 6 horas hasta la medianoche. Él hablando sin parar, porque era un gran conversador, como sabes bien, tomando su Heineken. Yo nunca le pude seguir Bueno, en ese momento yo manejaba, tomaba naranjada, pero me gusta la cerveza. Hace poco estuve en Ámsterdam, había Heineken ahí, casi un ritual era aquello, pero es un poquito pesada, ¿no? El, es rica pero pesada. Y Eduardo, ahora no quiero ser indiscreto, pero en esas 6 horas que- pasaban las botellas por ahí. ¿Y seguía coherente en el diálogo? Sí, sí, totalmente. Totalmente. A mí me suele pasar con el vino, con la cerveza, pero de hecho es un estimulante a veces para algunas personas. Y no hasta la medianoche, pero una claridad absoluta. Sí, claro que el cuerpo no daba más y además él tenía que estar en una biblioteca en el día siguiente. Entonces le dije, mira, te llevo. Además, yo también tengo que dar clase al día siguiente. Y ahí terminamos las casi 6 horas. Y realmente fue uno de esos placeres, la conversación. No es como Vargas Llosa que cobraba por conversar. Por conversar, así, sí, no Incluso, sabe. incluso Borges, que era ideológicamente casi del mismo club, decía, ¿cómo voy a cobrar por conversar si es un placer? Y,
¿Te acuerdas que incluso hay una anécdota de Vargas Llosa joven que también muere un día después de los 10 años y un día después de Eduardo Galeano, ¿no? Y Vargas Llosa había estado con Borges y le criticaba porque el apartamento de él era pobre, no sé qué, y él insistía que le arreglara tal cosa, debían arreglarle. Y cuando se fue, Vargas Llosa le dice, no sé, estuvo un peruano acá que debía dedicarse a inmobiliaria. Inmobiliario, un periodista inmobiliario, Él sí, era sí, Borges era súper sarcástico, sí, ¿no? sí,